El gremio minero ha lamentado la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de presentar recursos de casación ante la justicia para impugnar la sentencia que anuló el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga. Para abordar este tema, estamos en contacto con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Andrés, buenos días. A ver, justo lo que yo te mencionaba recién, también conocimos la noticia ayer de esta decisión del Tribunal Ambiental de rechazar este recurso del SEA. ¿Cómo analizas tú estas dos noticias? Claro, la que decíamos al principio que desde la SONAMI lamentaban esta decisión del SEA, pero también esta decisión del Tribunal Ambiental de rechazar este recurso. ¿Cómo lo ves? O sea, no es rechazar el recurso, entiendo yo que es paralizar, digamos, los efectos de la Claro, sentencia que el Comité de Ministros tenga tenga que dictar su sentencia. Exactamente, porque el recurso es ante la Suprema, ¿no es Sí. cierto? Son recursos de casación que van hacia el máximo tribunal, que podría resolver, incluso dejar sin efecto, eso significa casar la sentencia del primer tribunal ambiental. Pero nosotros hemos lamentado la interposición de recursos principalmente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, que es el órgano del Estado, el servicio del Estado, que tiene que de alguna manera velar porque el proceso o los procesos de evaluación ambiental se lleven de acuerdo con la ley y de acuerdo con todos los antecedentes técnicos y jurídicos, ¿no es cierto?, que se produzcan durante esa tramitación. Y en este caso nosotros pensamos que habiendo una sentencia de término en los tribunales que son llamados a conocer de estos asuntos específicos ambientales, lo que hubiéramos esperado es que el Servicio de Evaluación Ambiental hubiera ayudado a que esa sentencia se cumpliera, más que a tratar de dejarla sin efecto, volviendo a un sistema recursivo, ¿no es cierto?, que podría no tener fin incluso, si seguimos de esta manera. Nosotros lamentamos eso porque había otros interesados que sin duda iban a estar en posición de poder recurrir en contra de la misma sentencia si son partes del mismo proceso. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que el Servicio de Evaluación Ambiental eh, ha interpuesto casación, ¿no es cierto?, lo que va a llevar a revisar nuevamente una sentencia que lo que entendemos nosotros que hace es que reitera una sentencia Mm. prácticamente anterior en cuanto a su fundamento y desconoce, por supuesto, los Jorge. efectos de un acuerdo de ministros que fue adoptado con varias incorrecciones y varios defectos, digamos, desde el punto de vista legal y no compatible con el mérito del mismo procedimiento en el que incidió. Sí, tú mencionabas en otros medios que esto va a generar, esta decisión del SEA, va a generar una demora adicional. ¿Cuánto más se podría demorar el avance del proyecto Dominga o esta tramitación con este recurso presentado por el SEA a la Corte Suprema? Es que sin duda, si la sentencia de la que hablamos lo que hace es que en la práctica revive una resolución de calificación ambiental en favor del mismo proyecto, que es lo que permite avanzar en todos los permisos, ¿no es cierto?, que son posteriores a la aprobación ambiental. Probablemente lo que va a ocurrir ahí es que no se va a poder seguir avanzando en los permisos y eso retrasa la ejecución del proyecto, el que el proyecto se empiece a construir y se empiecen a materializar inversiones en el mismo proyecto. A eso nos referimos nosotros. Mm. Y además con un resultado que yo diría que es bastante incierto para los que insisten en desconocer, digamos, el mérito que ha tenido el procedimiento de evaluación ambiental respecto de Dominga y que a esta altura debería tenernos tranquilos en el sentido de que por las veces que ha sido revisado, da cuenta de que el proyecto es, como hemos dicho también, factible en todos sus aspectos técnicos, sociales y ambientales. Sí, Jorge. Entonces, es una verdadera, yo diría que la autoridad ya incurre en cierta contumacia en esta materia, que a nosotros nos habría gustado que se evitara, digamos, y que por último los recursos los dejara para otras organizaciones Claro. cuya causa, digamos, podría justificarlo, pero no al Estado aquí o a organismos del Estado. Eso a nosotros nos cuesta, digamos, aceptarlo porque se trata de continuar, digamos, un proceso que a estas alturas ya debiera tener una conclusión y debiera aceptarse por las autoridades
lo resuelto. ¿Ah? Sí, Jorge, te hago la pregunta en términos de tiempo, porque, claro, uno en conversaciones en off con diversas especialistas del tema te dicen, esto podría retrasar perfectamente un año esto. ¿Y por qué te pregunto el términos de tiempo? Porque aquí podría haber, y te lo dicen las mismas fuentes, una suerte de estrategia del gobierno de decir, a ver, que esto lo decía el próximo gobierno. Porque en el fondo, si yo le digo no a Dominga, me van a apretar por el lado de que el momento económico, el tema de la permisología, pero si le digo sí también a Dominga, voy en contra del programa de gobierno. Entonces, podría haber una estrategia, te dicen expertos, de decir, ¿sabes qué? Que lo defina el próximo gobierno y de alguna manera el gobierno del presidente Boric dice, aquí no se va a cerrar el tema Dominga porque por uno o por otro lado te van a criticar. Exacto, yo entiendo perfectamente que la situación de las autoridades y del gobierno también es complicada en ese sentido, implica desdecirse de una consigna que fue muy fuerte, digamos, y que se manifestó el mismo día de la elección del actual presidente. Eso es cierto, pero también aceptemos de que esta es una institución, ¿no es cierto?, la del Comité de Ministros que actualmente está vigente, que debe operar en un procedimiento que es perfectamente reglado, al cual cuya dirección técnica se le ha entregado a un servicio específico como el de evaluación ambiental y que tiene condiciones de legalidad, ¿no es cierto?, que hay que cumplir. Y los ministros son ministros de Estado, no son ministros de este gobierno. Y como tales ministros de Estado juraron cumplir la Constitución y las leyes. Y en ese sentido tienen que someterse a todo este mérito que se ha producido durante una tramitación larga de este procedimiento. Entonces yo entiendo la contradicción desde el punto de vista ideológico o personal, pero en algún momento hay que superar esto. Y ese es el problema que tenemos precisamente actual, yo diría en la actualidad. Tenemos de alguna manera la declaración, ¿no es cierto?, de que este ha sido un gobierno medioambientalista, por ejemplo. Y eso le permite a algunos decir de que se van a oponer a todos los proyectos. Y yo creo que esa no es la vía. Yo creo que estamos un poco en el tema de la consigna y creo que esta sentencia y este caso son una lección, son un ejemplo de cómo las cosas se podrían hacer y cómo no hay que hacerlas ¿Mm? para que el país progrese. Sí, En este está, caso, la consigna está de alguna claro. manera impidiendo un proyecto y fíjese, aquí hay una contradicción muy grande. Este mismo proyecto está dentro del listado de 51 proyectos que Cochilco, con muchos bombos y platillos del Ministerio de Minería, ha divulgado como los proyectos para los próximos 10 años, ¿no es cierto? 83.000 millones de dólares. Oiga, ¿por qué incluyen un proyecto que no quieren que se haga? O sea, yo creo que hay que tener cierta consecuencia, ¿no es cierto? Y así como este, podemos tener otros que caigan dentro de la lista de proyectos indeseables. Bueno, ¿por qué no la conocemos de inmediato entonces y dejamos de esperar que este gobierno u otro de similar signo persevere, digamos, en ciertos proyectos que van a ser condenados, digamos, al ostracismo o a la imposibilidad de realizarse? Yo creo que necesitamos un mínimo de consecuencia. Sí, tú mencionabas el concepto de contumacia de parte del gobierno, que técnicamente, para quienes nos ven, es la tenacidad o dureza en mantener un error, en el fondo. Pero que aquí también, por eso yo te ponía el tema político. Claro, pueden haber muchas críticas desde lo técnico, pero también hay un gobierno que su base, que su columna vertebral está el tema medioambiental. Y estaba el tema de Dominga, lo dijo el candidato Boric cuando fue candidato a la presidencia en primera y en segunda vuelta. También hay elementos políticos, también hay un contexto político. Tú recuerdas cuando se votó en una segunda instancia, en este comité de ministros, que fue unánime el rechazo en este gobierno, también había un contexto político completamente distinto al que tenemos ahora. Pasó el 4 de septiembre del 2022 con el apruebo y rechazo. Entonces, también el contexto político te marca la discusión, ¿no? Bueno, que los políticos analicen los contextos políticos. Yo me permito recordar nomás y Sí. hablar de consecuencias, de que en el primer acuerdo de ministros, en el cual a algunos ministros se les ordenó, se les instruyó, digamos, a votar en un cierto sentido, hubo dos ministros que renunciaron para no hacerlo. Luis Y Felipe eso Céspedes y... habla, digamos, Sí. de un sentido del deber como ministro de Estado, que a lo mejor después no se ha dado, ¿no es cierto? Yo creo que no sacamos nada con hablar de instituciones de reemplazo del Comité de Ministros si vamos a insistir en que esas instituciones no sean usadas o no sean llevadas, digamos, con arreglo a la ley y a las condiciones que les ponemos nosotros en la misma legislación
a los proyectos para que cumplan. Este es un proyecto que ha cumplido todas las condiciones, ¿no es cierto? ¿Y por qué si las ha cumplido no se puede realizar? Entonces, yo creo que la sentencia en eso es muy conclusiva. Deja al Comité de Ministros en una posición de tener que acordar lo que tiene que acordar. Y cualquier otra cosa va a ir en contra del mérito del Jorge, procedimiento, va a ir en contra de lo que corresponde. Y es lamentable haber llegado hasta ese punto, pero no es problema de la sentencia, ni del tribunal, ni del claro. proyecto. Este es un problema de los que tienen que decidir, que se han puesto ellos mismos, digamos, en esta situación a lo mejor. ¿Ah? ¿Cuánto, aparte del tema medioambiental, del tema técnico, cuánto pesa en la decisión, en todas las decisiones que se han tomado en torno a este proyecto que, o sea, lleva 11 años desde el 2013, cuánto pesa aquí? ¿Quién es el dueño de Dominga? Carlos Alberto Delano. Sí, me han preguntado eso también, ¿no es cierto? Y probablemente para algunos peces. Y no cabe duda, después de leer la sentencia, de que hay otros elementos que pueden haber pesado en la decisión de los ministros y que pueden pesar en la decisión de muchos interesados en que este proyecto no se haga. Pero eso no dice relación con el mérito de la evaluación que se tiene que revisar ahora. ¿Me entiende? Mm. Y puede que concite más o menos simpatía respecto al proyecto, pero objetivamente el proyecto cumple con las condiciones para poder realizarse. Y hay detalles que se van a ir conociendo seguramente de la evaluación que son bien notables, digamos, pero en general, esto es como los juicios, uno tiene que confiar al final, hay una certeza judicial, ¿no es cierto? Uno tiene que confiar al final de un procedimiento, de un proceso judicial, en que la sentencia es la que cabía dictar después de todo un proceso. Lo que pasa en materia medioambiental, creo yo, es que esto no es como un juicio cada vez para cada proyecto. Aquí se le hace pasar a cada proyecto, y creo que ese es el error de concepción de algunas personas que han usado el sistema en ese sentido. Se hace pasar a cada proyecto por un verdadero calvario, como si el Sí. superar el calvario fuera una prueba de virtud del proyecto, cuando la virtud del proyecto hay que evaluarla de acuerdo a los antecedentes técnicos y a las Jorge, normas que la ley establece para evaluarlo. Y en este sentido, este proyecto cumple. ¿sí? ¿Tú ves una contradicción, recojo un poco de tus palabras, entre el discurso del gobierno en sí? Se están discutiendo temas de permisología en el Congreso, lo ha empujado mucho, y ahí uno puede ver una voz bien transversal de parte del empresariado, por ejemplo, con el ministro Nicolás Grau, en cuanto a la fuerza que el gobierno está empujando el tema de la permisología y los recursos. ¿Tú ves una contradicción ahí con los proyectos, perdón? Una contradicción entre esa fuerza o esa agenda legislativa con esta decisión del SEA que detrás está el gobierno para que esto se revise en la Corte Suprema? O sea, reconozcamos primero de que esto se mueve en planos distintos. ¿Sí? El proyecto de economía está en el plano de los permisos, que es como Claro, la punta del iceberg. Esto es lo que viene después de las claro. autorizaciones ambientales, ¿no es cierto? Y Pero en es ese parte del mismo sentido hay un paquete en el fondo. conocimiento. Claro, pero hay un reconocimiento de que hay toda una profusión de normas que hay que simplificar, etcétera. Yo creo que eso está bien y que darle una rectoría, una manera de agilizar, de evitar reiteraciones y solicitudes no fundadas, me parece que está bien. Eso es lo que hemos apoyado de ese proyecto. Pero esto está más atrás. Esto está durante la tramitación ambiental, que tiene una falla de origen, ¿no es cierto? Y es que está arraigada igualmente en una multiplicidad de servicios que además no tienen ninguna sumisión, ninguna sujeción de autoridad ni administrativa ni funcional con el servicio de evaluación ambiental, que es el encargado de regir el proceso, digamos. Entonces, esa base, ¿no es cierto?, de un montón de funcionarios que se creen con derecho a veces de, como digo, hacer cada tramitación un calvario, como si uno tuviera que llegar a la cumbre de una montaña, ¿no es cierto?, después de un largo proceso de cansancio para poder validar un proyecto. Yo creo que es una visión equivocada. Y eso es lo que de alguna manera no se ha atacado en este tema, y es lo que está quedando un poco de manifiesto en este caso de Dominga, ¿ah? Que gracias a Dios todavía persevera, digamos, en su intención de realizar el proyecto. Y si es por los dueños, puede que sean estos dueños u otros dueños, el proyecto va a seguir siendo el mismo, ¿ah? Y es lo que hay que validar en este caso.
Por último, Jorge, definitivamente aquí la última voz la tendrá la Corte Suprema. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, yo creo que los argumentos que hemos conocido de parte del proyecto y habiendo seguido este proyecto por bastante tiempo, conociendo además los pronunciamientos que hay previamente, ¿a uno le parece de que la Corte Suprema no debería, sino siendo consecuente con eso debería confirmar esa sentencia? Pero no vamos a nosotros a anticipar eso, es lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera además, si es que todo el proceso después de 11 años y de todos los recursos que se han interpuesto es consecuente en todas sus partes. No vemos ningún elemento nuevo desde la última discusión judicial que hubo a este respecto como para desvirtuar el proyecto. Y es lo que creemos nosotros que declara claramente la última sentencia. No hay ningún elemento nuevo, no hay nada, no hay ningún cambio dentro de las condiciones técnicas, ambientales que enfrenta el proyecto o en las cuales se puede desarrollar que permita fundamentar una modificación de lo que se ha venido fallando antes. Y además, creemos nosotros que se ha perdido una oportunidad por parte de las autoridades de haber hecho lo que correspondía de acuerdo a ese mismo procedimiento. Eso es lo que nosotros lamentamos. Desgraciadamente aquí, como digo, se ha incurrido una cierta contumacia que hace temer, digamos, de que si una situación similar se tuviera que enfrentar con otros proyectos que también tienen sus detractores y sus dificultades, no sea lo ambiental, técnico, lo que prevalezca, sino que la consigna o el hecho de poder satisfacer ciertas pretensiones ideológicas. Yo creo que no se trata de eso, el medioambientalismo no se trata de impedir proyectos, se trata de hacerlos compatibles, digamos, con el cuidado del medio ambiente. La minería, creemos nosotros que en general lo ha entendido hace bastante tiempo, hemos dado muestra como industria y las empresas más importantes con mayor razón todavía, de que los proyectos se pueden llevar a cabo con un pleno respeto del medio ambiente y por lo menos mitigando, ¿no es cierto?, controlando los impactos que se hubieran evaluado en su momento. Y eso creemos nosotros que es lo que debería orientar la actitud del gobierno, porque este gobierno, al igual que otros que vengan después, va a necesitar igualmente que estos proyectos se hagan. La demanda por minerales críticos, ¿no es cierto?, tan estratégicos para nosotros, es muy grande. Nosotros tenemos una responsabilidad como país y sería muy bueno que hoy día pudiéramos decidir realmente darle un impulso serio, grande, ¿no es cierto?, consecuente a esta responsabilidad que tenemos por la vía de garantizar que todos los proyectos se podrán hacer en las condiciones ambientalmente adecuadas como deben ser. Jorge Riesco, presidente de la Tsunami, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Buena jornada. Gracias a ustedes, muy felices fiestas de fin de año. Igualmente. Que Chao, tengamos chao. mucha paz. Chao, chao. Gracias.